Buenos días, soy el Dr. Hans Hemming, cirujano certificado, y el día de hoy vamos a platicar sobre los cuidados de las heridas quirúrgicas. Toda cirugía implica una incisión en la piel, que eventualmente va a generar una cicatriz. Los cuidados que tengamos de esta cicatriz, especialmente en los primeros días, nos van a ayudar mucho a que ésta sea lo más estética posible. Hay que recordar que no todos tenemos el mismo tipo de piel, por lo tanto no cicatriza igual una persona a otra. Inclusive en la misma persona puede que la pierna o el brazo cicatricen de una forma y la cara de otra, teniendo cicatrices más disminuidas o más marcadas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la higiene de la herida. ¿Cómo vamos a hacer esto? Manteniéndola limpia en todo momento. Las primeras 24 a 48 horas después de tu cirugía, dependiendo de lo que indique tu cirujano, vas a mantener cubierta la herida. Sin embargo, después de esto, todos los días tenemos que descubrir la herida y lavarla muy bien con agua y jabón. ¿Qué jabón? Jabón neutro. Vamos a hacer un poco de espuma en la yema de nuestros dedos y con mucha gentileza la vamos a pasar sobre la herida. Posterior a esto la vamos a enjuagar con agua limpia y con toques suaves la vamos a secar después de esto. Ya una vez que la herida esté limpia y seca, la vamos a cubrir nuevamente con una gasa o un vendaje especial mientras tengamos los puntos de sutura. Ya una vez que los puntos de sutura sean retirados por su cirujano, podemos dejar la herida completamente descubierta para que pueda respirar adecuadamente. El siguiente paso para proteger una herida y tener una buena cicatrización es la fotoprotección. Tenemos que cuidar la herida de la luz del sol, ya que la cicatriz, desde el momento en que se forma la herida hasta durante un año, absorbe los rayos UV y esto puede ocasionar que la cicatriz tenga un tono distinto al resto de la piel. Es por esto que es importante el protegerla del sol, no exponerla, y si tenemos que exponerla, usar un buen bloqueador, un bloqueador que tenga un factor de protección solar cuando menos de 50. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la hidratación. Es una parte vital e importante de nuestra piel que nos va a ayudar a que esta cicatrice de forma adecuada. ¿Cómo podemos mantener bien hidratada la herida? Poniéndole aceites con alto contenido de ácidos grasos esenciales, como es el aceite de rosa mosqueta. Esto no lo vamos a hacer desde el principio de la herida. Vamos a esperar a que se retiren los puntos, más o menos a una semana después de la cirugía, y en ese momento podemos empezar a aplicar a la herida estos tipos de aceites o inclusive vaselina, que nos va a ayudar a mantener la herida hidratada. Inclusive la hidratación es tan importante que nos puede ayudar a prevenir desde antes de la cirugía. Esto obviamente no lo podemos hacer con cirugías de urgencia, pero si uno tiene una cirugía programada, ya sabe cuándo se va a operar, puede empezar a untarse en la piel, en la zona en donde van a estar las heridas, estos aceites, como ya comentamos, el aceite de rosa mosqueta, para hidratar adecuadamente la piel y que al momento de la incisión y del cierre de la misma tenga la hidratación adecuada para poder empezar una buena cicatrización desde el primer minuto. Lo siguiente que vamos a hacer es dar pequeños masajes circulares a lo largo de toda la cicatriz. Esto lo vamos a hacer durante unos 5 a 10 minutos, 2 o 3 veces al día, todos los días, para mejorar el drenaje linfático de la cicatriz y mejorar los resultados. Y por último, y no menos importante, los factores de nuestro propio cuerpo que van a ayudar o perjudicar esta cicatrización. Por ejemplo, el cigarro o el tabaco es algo que puede afectar nuestra cicatrización y si eres una persona fumadora, te recomiendo dejar de fumar unos 2 meses antes de la cirugía y durante todo tu proceso de recuperación evitar el tabaco. De la misma forma, la alimentación es algo muy importante. Si tenemos un cuerpo bien alimentado y bien nutrido con una buena ingesta de proteínas, entonces vamos a cicatrizar de adecuada manera. En cambio, si tenemos problemas alimenticios, la cicatrización se puede ver afectada. Todo lo mencionado en este video nos puede ayudar a favorecer el proceso de cicatrización. Sin embargo, es muy importante aclarar, como ya se dijo al principio del video, que cada cuerpo es distinto, cada piel es distinta y no van a ser los mismos resultados en una persona o en otra. Estos pasos simplemente nos van a ayudar a encontrar el mejor resultado en cada uno. Y bueno, si la pregunta es si podemos hacer algo extra para mejorar estos procesos de cicatrización, actualmente hay ciertos tratamientos ya estudiados y verificados que tienen una buena eficacia. Algunos de ellos implican tratamientos un poco invasivos, como es la inyección de ciertos medicamentos en la cicatriz para que mejoren su apariencia.
Sin embargo, hay tratamientos que no son invasivos, no son dolorosos, se pueden hacer en casa y nos pueden ayudar mucho. Uno de esos tratamientos son los parches de silicona y los geles de silicona. Estos parches y geles nos ayudan a mantener la herida libre de tensión, bien hidratada y protegida de los rayos ultravioleta. Es por esto que en conjunto con lo que ya habíamos platicado, tienen una muy buena eficacia. Este tratamiento debemos tenerlo mínimo 2 a 3 meses para ver verdaderos resultados. Sin embargo, el proceso de cicatrización puede durar hasta 1 año, entonces si lo seguimos usando durante todo ese año, podemos seguir viendo beneficios de su uso. El uso de los geles y los parches es muy sencillo y en este momento se los voy a mostrar. Este es un parche de silicona. Simplemente tenemos que sacarlo de su empaque y algunos vienen con una cobertura de color de la piel y algunos son completamente transparentes. Simplemente retiramos el plástico protector que tiene y lo colocamos sobre la herida quirúrgica. Este parche debe permanecer en su lugar cuando menos 12 horas al día. Sin embargo, mientras más tiempo lo tengan, mejor. Este parche no se va a tirar cuando se lo quiten, sino que a la hora de meterse a bañar, se lo van a retirar. Muy sencillamente, no se queda pegado, no lastima. Se lava con agua y jabón y se deja secar. Una vez que el parche esté seco nuevamente, se vuelve a colocar el mismo parche sobre la herida. Y esto lo vamos a hacer durante el tiempo que dura el tratamiento. Cada uno de estos parches dura aproximadamente 2 semanas y posterior a esto lo tenemos que cambiar por uno nuevo. Hay que recordar que esos tratamientos no hacen magia y ningún tratamiento actualmente va a desaparecer por completo una cicatriz, pero sí nos va a ayudar muchísimo a que ésta sea lo menos visible posible y que tengamos resultados más estéticos. Les recuerdo que estas son recomendaciones. Todo esto de tratamientos tienes que platicarlo con tu cirujano para llegar a un acuerdo de qué es lo mejor para tu caso. Cada persona es distinta y siempre hay que hacer un tratamiento individualizado. Si tienes alguna pregunta, alguna duda o hay algún tema en particular que te gustaría que platicáramos en estos videos, por favor, déjame tu comentario y a la brevedad trataremos de resolverlo.